Vale, esto está grabando y empezamos el directo en 3, 2, 1. Muy bien. Dale ahí para que se unan. Buenas tardes, caimanes y caimanas. Un saludo para los que nos estáis viendo en directo ahora por Twitch y para los que nos No se está escuchan. viendo, no se está viendo, creo, ¿eh? ¿No se No está se está bien? viendo. A ver, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, yo lo veo en la sala. Bien, Mm. pues estamos aquí en directo. Un saludo para los que nos sigáis ahora o para los que escuchéis el podcast después. Hoy estamos de vuelta con otro podcast científico, continuando con nuestros esfuerzos divulgativos, y hoy hablaremos de la microbiota, que es el conjunto de especies de microorganismos que viven dentro de nosotros. Nos acompañan en nuestro viaje y son responsables o están relacionados con muchos aspectos de nuestra fisiología. Leyendo algo de bibliografía nos damos cuenta de que la microbiota puede estar relacionada con más aspectos de los que ahora mismo imaginamos, desde digestión de alimentos, sistema inmune hasta salud mental. Es un tema muy amplio y que se está expandiendo con nuevas investigaciones constantemente, así que hoy intentaremos dar una visión algo general antes de meternos en aspectos más concretos, y como nunca se sabe de dónde podemos acabar derivando, es posible que hagamos más episodios de este campo tan interesante. Bien, para la charla de hoy contamos de nuevo con la compañía del gran científico Pablo Mayoral. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Como siempre, un placer estar por aquí. Bien. Bueno, ¿qué se puede decir de la microbiota así en cuanto a aspectos generales? En Sí, cuanto bueno, a así un qué poco es. por centrar un poco el tema para los no nativos, así con la biología y un poco los que vienen de otros mundos. Pues bueno, nada, sería bien, como tú bien explicaste, el microbioma pues, viene a ser lo que es el conjunto de todas las bacterias que habitan nuestro cuerpo, ¿vale? En este sentido es importante dar un par de datos como que en nuestro cuerpo actualmente existen muchas más células que no son, digamos, propias del mamífero, nuestras. Ajá. eh, Existen muchas más de bacterias que nosotros, ¿vale? Digamos, tengo aquí el número, creo que eran como 3 trillones, habíamos hablado, 3 trillones de células Ocho- bacterianas y de 30, otros me parece. microorganismos, 30 trillones. O o sea, 30, 10 a la 13. lo que viene siendo Son muy pocos. muchísimo y que por lo general se distribuyen principalmente por nuestra piel, Ujú. constituyendo lo que viene siendo una barrera frente a ataques de otros microorganismos o del ambiente externo Ujú. y sobre todo y principalmente lo que más se ha estudiado en el tracto intestinal, ¿vale? Lo Vale. que viene siendo desde el comienzo del intestino hasta el final del mismo. Aunque bueno, también ahora mirando también antes del podcast y estudiando un poco la bibliografía, vimos que también existían en otras zonas del cuerpo, que a mí eso me sorprendía también, ¿no? Que existían pues en otros lugares como dentro de los propios tumores o en las glándulas mamarias que habíamos visto o en otras partes del cuerpo, ¿no? Con lo cual no se resume solo a lo que vienen siendo Ya. las barreras frente al exterior. Y luego de todos estos Mm. trillones de microorganismos, la mayoría son bacterias, pero también hay virus que viven en Exacto. simbiosis con nosotros, hongos y protozoos también, ¿no? Sí, o sea, lo que hoy se considera es que no somos un cuerpo, por así decirlo, como unos humanos a los que tienen asociados unas bacterias, sino que se considera como un conjunto de células, ¿no? Un holobionte que se llama. Lo que vienen siendo tus propias células de mamífero con la interacción con otros Ya. microorganismos. ¿Cuál es nuestra identidad, no? Si humanos Mm, o una cosa que anda exacto. con muchos organismos diferentes. Y Mm, luego, estos organismos viven dentro nuestro, pero no generalmente o casi nunca de una manera parasitaria. La relación no es que nos parasiten y nos chupen nuestro alimento, nuestra vida, sino que existe un beneficio mutuo, ¿no? claro, Para sí. las bacterias, digamos, ¿cuál es la ventaja que tienen al vivir dentro de nosotros? Claro, así un poco explicado de forma sencilla. Tampoco es que nos estén causando a nosotros un perjuicio, ¿vale? Digamos que ellas tienen una actividad que puede ser digerir ciertos nutrientes que a lo mejor a nosotros no somos capaces de metabolizarlos, como puede ser la fibra que consumimos, ¿vale? Que nosotros a lo mejor no somos capaces de digerirlo y lo que tenemos son
permitimos que crezcan una serie de bacterias en nuestro tracto intestinal que digieran esos nutrientes que no somos capaces de metabolizar y nos quedamos con lo que sí nos interesa, ¿vale? A lo mejor esas fibras generan lo que vienen siendo ácidos grasos de cadena corta u otro tipo de nutrientes y eso sí que los ya incorporamos y los utilizamos. Oye, nos dicen por el chat que no sé Sí, que no eso que pueden estaba viendo. escuchar. No ¿Alguien sé, nos puede dar una prueba de que se escucha? ¿se nos escucha o no se nos escucha? Si no nos contestan es que Un no. simple emoticono. Mm, Pregunto. a lo mejor tenemos algún problema con el sonido. ¿Se escucha? Vaya por Dios, aquí están los problemas del directo. Qué extraño. El problema es que Claro, yo creo que nosotros tienes como que tener estamos una hablando en cuenta para Zoom, comentar. nos oímos, pero no sabemos si el sonido se está retransmitiendo en Twitch ahora mismo o no. Ya. Déjame mirar los ajustes, a Pero ver. bueno, si no comenzamos de cero. No se oye, joder. Y ahora tampoco, imagino. No sé qué problema hay con el micrófono, a ver. Vamos a probar. Soy yo, ¿eh? Algo más. Tío, no sé qué pasa aquí con el Streamlabs. Cago en 10. Display capture. Claro, igual tengo que retransmitir el sonido de algún modo. Un momento. Audio input capture, vale. Add Y source, efectivamente no se escucha. device. MacBook Pro, MacBook. Done. ¿Ahora se oye? Ahora, pero Ahora. ¿se oye a los dos o solo se me oye a mí? Hostia, qué pela rueda. Uy, perdón. Yes. ¿Se oye a los dos? A Pablo se le oye también Hola, perfecto. hola, Vale. hola, prueba. Bien. Bien. Probando. Bien. Muchas gracias por la ayuda. Vamos a volver a empezar. Espera, ahora tiene rever. ¿Tiene que? Hostia. Vamos con efecto retardado. ¿Hola? ¿Hola? Es que tienes el directo abierto, tienes que silenciarlo, tío. ¿Silenciar Porque el si qué? no, la página que tienes de Vale, Twitch va a verte. Claro, claro. vale. Ahora entonces. Sí, sí, sí. Joder. Creo que ahora sí. Yo Hostia, creo que ahora menos va mal. bien, vale. Pues nada, empezamos de cero porque en ningún momento se nos oyó, Sí, ¿vale? pues menos mal, porque te imaginas llegar hasta el final y... Ya ves, menos mal que miramos el chat. Bueno, nada, Bueno, segundo intento. segundo intento, porque no se nos oyó nada, estamos hablando como monos, así que empiezo de cero. Buenas tardes a todos, un saludo para los que nos estáis viendo por Twitch y que nos habéis echado un cable ahora con los problemas técnicos del directo, que bueno, pasa de vez en cuando y como somos unos principiantes, pues diría que a menudo. Y también un saludo para los que nos escuchéis después, que probablemente el trozo de antes lo editemos y lo cortemos. Entonces, nada, hoy estamos de vuelta con otro podcast científico, continuando con nuestros esfuerzos divulgativos. Estábamos hablando, y volvemos a hablar de nuevo, empezamos ahora a hablar de la microbiota, que es el conjunto de especies de microorganismos que habitan dentro de nosotros y son responsables y a la vez están relacionados con muchos aspectos de nuestra fisiología y salud. Entonces nos damos cuenta, viendo los últimos temas y avances científicos, que la microbiota está relacionada con más aspectos de los que ahora mismo somos capaces de imaginar. Desde la digestión de alimentos hasta interacciones con el sistema inmune e incluso enfermedades relacionadas con la salud mental. Es un campo muy amplio y se está expandiendo constantemente con nuevos trabajos de investigación, así que vamos a intentar dar una visión un poco general antes de meternos en detalle y en casos más específicos. Y además, como nunca sabemos dónde vamos a acabar hablando los podcasts, es bastante posible que hagamos en el futuro más episodios de este campo tan interesante. Entonces, para la charla de hoy cuento aquí con uno de nuestros colaboradores más preferidos nuestros, el gran científico Pablo Mayoral. Bienvenido de nuevo, Pablo. Muchas gracias. Como siempre, encantado de andar por aquí y de echaros un cable y comentar un poco de ciencia. Bien.
La microbiota. Bueno, ¿en qué consiste exactamente? Para acotar un poco el Mm. concepto. Bueno, pues como empezaste a comentar, la microbiota viene a ser el conjunto de todos los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ¿no? Además de las células que vienen siendo las células del mamífero, existen otros muchísimos microorganismos que viven dentro y fuera de nuestro cuerpo, ¿vale? Principalmente se dividen en dos zonas, lo que viene siendo la piel, ¿vale? La barrera externa frente al medio, Ujú. y el tracto intestinal, desde el final del estómago, bueno, también incluyendo la boca, el esófago y hasta el final del todo. Pero como estuvimos leyendo también antes de comenzar el podcast, existen también en otras zonas del cuerpo, ¿no? Incluido dentro por ejemplo, lugares tan dispares como las glándulas mamarias o incluso dentro de los propios tumores, ¿vale? Afectando, como veremos más adelante, cómo se desarrollan los mismos. Ujú. ¿Cuántos de estos bichos podemos tener en nuestro cuerpo? Pues actualmente se tienen medido que existen como unos 30 trillones de microorganismos en cada uno de nuestros cuerpos. Esto quiere decir que existen muchísimos más microorganismos, o sea, células de microorganismos que células de mamífero en nuestros cuerpos, lo que nos hace preguntarnos un poco qué es un ser humano y en qué se basa, ¿no? Cuando tenemos más propias células de otros organismos. Vale. Eh, Cuando hablamos de organismos, nos referimos principalmente a bacterias, pero también la microbiota engloba otros tipos de bichos, ¿no? Efectivamente, sí, se trata de un ecosistema formado por no, o sea, bacterias de distintos tipos, virus y otro tipo de microorganismos. Bueno, y todos ellos pues afectan a lo que viene siendo tanto nuestros comportamientos como nuestro metabolismo y cómo llevamos a cabo las reacciones dentro de nuestro cuerpo. Vale. Estos organismos que viven dentro nuestro básicamente han estado ahí desde los inicios de los animales que podían tener un tracto gastrointestinal, ¿no? O sea, han evolucionado con nosotros y, o sea, no tenemos una relación en la que nos parasiten, sino es una relación de beneficio mutuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Sí. que ganan ellos cuando se instalan en nuestras cavidades? Efectivamente, o sea, los microorganismos siempre han estado ahí porque no podemos entender un ser humano como independiente del medio en el que vive, ¿vale? Tú desde el momento en el que naces, de hecho se ha estudiado mucho el papel de los microorganismos que adquirimos en el nacimiento, ¿vale? Porque tú cuando estás dentro de una madre gestante, cuando tú estás en el útero, tú ya vas adquiriendo algún tipo de microorganismo, pero el primer baño, por así decirlo, o el primer acercamiento a ese tipo de microorganismos viene durante el parto, ¿vale? Cuando salimos de nuestras madres, pues ahí adquirimos un montón de bacterias que son muy importantes. De hecho, juraría que si no se hace actualmente, se ha propuesto que los bebés que nazcan por cesárea eh, digamos, se les embadurne en lo que viene siendo todos los líquidos del momento del parto, porque es Ujú. muy importante esos papeles. Vale. Entonces, desde ese primer momento, a todo lo que vamos ingiriendo, pues nos va transformando, nos va adaptando los microorganismos que tenemos en el tracto intestinal. O sea, es muy importante justo en el momento del parto, que la madre le pueda transmitir, por así decirlo, una microbiota equilibrada al niño, o bueno, el medio esté preparado para ello, para Mm, que empiece, por así decirlo, con buen pie, ¿no? La vida de la microbiota de este sí, nuevo ser. sí, o sea, no tanto por la microbiota en ese caso, sino porque como están físicamente unidos, todos los metabolitos que tenga la madre en la sangre, pues van a acabar llegando de una manera u otra al bebé, con lo cual a partir de ahí ya es importante, ¿no? Pero desde ahí es donde comienza eh, los estudios. De hecho, no sé si quieres hablarlo ahora, bueno, luego podemos hacer una descripción, hablar, Ujú. por ejemplo, de la importancia que tiene la alimentación de las madres en los hijos. Pero bueno, si querías, Ujú. podríamos introducir también un poco algunos datos que se nos quedaron, como el número de la cantidad de especies y la cantidad de tal Eso, que tiene cada, es importante, sí. para cerrar un poco la introducción. Sí. Ujú. Bueno, pues en este caso que recordar algunos datos que también pueden ser útiles a la hora de imaginarnos, ¿no? La dimensión, porque hablaremos a partir de ahora en algunos eh, las implicaciones que tiene la microbiota en nuestro día a día, pero si no tenemos unos datos no podemos llegar a imaginarnos. Ujú. Actualmente se tienen estudiado que en muestras de fecales
se han identificado más de 1000 especies, ¿vale? Se estima que existe un mínimo de 160 especies por cada humano, pero vamos, estamos hablando de que existen más de Ya, 1000. hostia. Y claro, y hay que tener en cuenta que cada uno de esos microorganismos aporta genes que puede que no estén en nuestro genoma, con lo Ya, cual se ha estimado que existen hasta 3 millones de genes eh, diferentes, no hostia. humanos, en nuestro organismo. Con lo cual, pues se ve que no solo disponemos de información y de herramientas para manejar con lo que está en nuestro genoma, sino también a partir de lo que nos viene de los microorganismos que vamos adquiriendo. Por darle un punto de comparación, Mm. nosotros como humanos, sin contar nuestros microorganismos asociados, tenemos unos 23.000 genes, ¿no? Como esto Sí, comparado con 3 millones es un número muy pequeño, con lo cual claro. nos aportan un montón de cosas. Eh, Existen más o menos 150 veces más genes de microorganismos que los incluidos en nuestro propio genoma. ya. 150 veces. Y luego, como O sea, decías antes, en total hay más de 1.000 especies descubiertas que pueden habitar en nuestro organismo. Pero sí. cada humano pues tiene de media eso, unas 160 o algo así. Esto quiere decir que entre humanos tenemos unas microbiotas muy diferentes o podemos llegar a tenerlos. Mm. Entonces, la pregunta es en cuanto a la composición de esta microbiota, ¿hasta qué punto puede estar determinada genéticamente o ambientalmente? Es decir, o qué factores juegan un papel más importante aquí en Mm. cuanto a la composición. Sí, pues mira, como siempre, va a afectar principalmente de nuestra interacción con el entorno, es decir, el lugar en el que vivimos, las condiciones de higiene, las condiciones particulares de donde estemos y lo que afecta principalmente es la dieta, ¿vale? La dieta que consumimos. También hay otro tipo de factores genéticos, ¿no? Porque al final no dejan de ser invasores, por así decirlo, colonizadores en un intestino, con lo cual que tengamos mayores o menores defensas contra ellos o mayor o menor permisividad Ujú. a su estancia, pues también va a afectar. Pero lo que sí vemos, eh, pese a que existen similitudes, o sea, existen similitudes entre pacientes con la misma patología, es decir, una persona que tiene obesidad va a tener un microbioma más parecido o con ciertas características similares a otra persona con obesidad. Ujú. El rango o sea, lo que más determina el tipo de microbiota que es tu lugar donde vivas, es decir, la dieta que lleves a cabo. Vale. O sea, la dieta es muy importante, ¿no? Hay Sí, lo que más, los pese estudios a que que dicen que existan similitudes entre patologías o gente con un origen similar, lo que más importa es la dieta. ya. Hay, o sea, cada, cada entidad que pueda tener un tracto gastrointestinal tiene microbiota o hay algún animal que no tenga, que no posea este tipo de flora. Pues yo juraría que no. De hecho, creo que se tiende a abandonar el término flora, ¿vale? Es más como microorganismo. Pero yo juraría que no. De hecho, cuando se quiere estudiar en animales las interacciones de la microbiota con la fisiología, por ejemplo, en el caso de ratones, que es lo que más manejo por el trabajo que llevamos en el laboratorio, existen los germ-free que se llaman, ¿vale? Ratones que ya te los venden sin ningún tipo de germen en Ujú. el tracto intestinal. Por supuesto, hay que mantenerlo bajo unas condiciones muy particulares y luego, pues eso, digamos que lo puedes llenar o lo puedes colonizar con la microbiota que más te interese. Vale. Hablas de los ratones como modelo de estudio para hacer experimentos y demás para los Sí. estudios en este campo. Em, pero claro, nosotros los humanos no comemos lo mismo que un ratón ni nos relacionamos con otros individuos de la misma especie como ellos. Entonces, ¿hasta qué punto se pueden traducir o trasladar los resultados de un sistema como los ratones a los humanos? Sí, bueno, el tema de los modelos animales, como sabes, hay muchos distintos y depende cuál sea la pregunta que quieras llevar a cabo, Ujú. se puede responder con un modelo u otro. Es decir, si por ejemplo estamos estudiando genes muy básicos, ¿vale? De qué función llevan a cabo en las células, pues podemos usar, por ejemplo, los gusanos, ¿vale? Los gusanos es un modelo muy utilizado porque es extremadamente barato, tiene una longevidad muy corta de aproximadamente un mes, con lo cual te permite hacer investigaciones muy rápido
y además éticamente pues no tiene esos problemas que puede tener, por ejemplo, un ratón, porque al final no deja de ser un gusano, ¿no? O sea, Ya. no conlleva lo mismo. Pero en este caso creo que el ratón es un buen modelo porque aparte de compartir muchísimo de la fisiología que tiene un ser humano, tiene ese tracto intestinal, se puede alimentar de igual manera, se puede investigar con él haciéndole trasplantes de microbiomas, o sea, nos da bastante juego. Yo creo que es un buen modelo. En humanos sería lo ideal, pero bueno, en humanos tiene otras dificultades. Por Claro. cierto, estaba viendo, y estás viendo lo de las preguntas en el chat, estaba viendo aquí una persona que me preguntaba, cuando hablábamos de el número de genes Ah, que sí, aportaban los estoy viendo ahora. microorganismos. Ah, Sí, mira, que somos nosotros mismos comentando, o sea, sí, nosotros mismos. Pero sí, bueno, supongo que es nuestro otro colaborador a través de la misma cuenta. sí. Bueno, Vale. eso sí. Bueno, básicamente nos referíamos a que eran genes no repetidos en nuestro organismo, ¿vale? Eran Genes genes diferentes, diferentes. ¿no? Eso es. Pero bueno, estos son unos datos para que nos hagamos un poco la idea, ¿vale? Para ver un poco la magnitud de lo que estamos Sí, trabajando aquí, ¿no? Que sí, simplemente siendo tantos, y ahora entraremos en detalle con con algunos estudios muy interesantes, como los que me pasaste antes, podemos ver hasta qué punto influyen en aspectos de nuestra vida, ¿no? mm, Había un artículo en el que estudiaban la composición de la microbiota de atletas profesionales de maratón, en el que encontraron un género de bacterias que después de correr las maratones se encontraba en un nivel de presencia relativa más alta que pues, personas normales que no eran mm, atletas maratonianos. Y este género de bacterias era capaz de metabolizar el lactato, que es un producto del hacer mucho ejercicio que genera nuestros músculos. Entonces, eran capaces de transformar un producto de desecho a un producto que podía ser utilizado para otras cosas, con lo cual les podía dar una ventaja competitiva a estos atletas. Es muy sí. interesante porque entonces, claro, tú puedes, tú puedes de alguna manera hacer que tu cuerpo adquiera nuevas especies bacterianas que te pueden dar unas ventajas como estas, ¿no? Sí, o sea, este paper es una locura. Siempre, a ver, hemos tratado de seleccionar para hacer un research y una información buena para el podcast, papers en revistas de alto impacto. Estamos hablando de pues, Cell, Nature Medicine, o sea, este tipo de revistas, ¿vale? Pero este que está publicado además en Nature Medicine me parece una locura porque está hablando de hacer estudios, como bien decías, analizando la microbiota de maratonianos, creo que era como a los 2 días o una cosa de ese estilo, a los 2 días de haber hecho el propio maratón, y se veía que había un aumento gordísimo en un tipo de género de bacterias que, que se encargaba que, digamos, que se alimentaba de lactato, que para que nos entendamos el lactato es lo que vienen siendo las agujetas, ¿no? Es el producto de desecho de nuestro metabolismo cuando digamos un ejercicio tan extremo Ya ves. que llegamos a otro tipo de metabolismos no tan óptimos, ¿vale? Y se genera lactato y esto es lo que consumían las bacterias, con lo cual digamos que degradaban la basura metabólica que generaba ese esfuerzo máximo, ¿vale? Y además, un detalle muy importante es que lo que generaban, que era un ¿Mm? producto que se llama propionato, es un tipo de nutriente específico del metabolismo de las bacterias y que se puede aprovechar por el ser Ya. humano. Y eso puede afectar por ejemplo, al cerebro o al metabolismo en general. Esto como doping no podría ser detectado, ¿no? Si tú encuentras una manera de adquirir de manera pues sintética, a lo mejor tomándote unos alimentos que contengan esta bacteria o unas pastillas o algo así, esto no tiene por qué ser detectado ahora mismo en un test antidoping, con lo cual puede incrementar tu capacidad atlética y simplemente son unas bacterias que puede tener otra persona también, ¿no? O sea, Sí, puede ser sí, un o cambio sea, de juego aquí para muchos deportes. sí, entramos en un terreno difícil de definir, ¿no? Porque, por ejemplo, consideramos que es doping, o sea, hoy en día que se ha profesionalizado tanto el deporte, consideramos doping, por ejemplo, las cámaras, las hiperbáricas estas, las que te pones a presiones más bajas al dormir, o consideras doping ir a entrenar a la montaña. Entonces, habría que pensar si consideramos doping, por ejemplo, hacer los trasplantes de heces, ¿no? Que es una cosa que ya suena como muy asquerosa y futurista a la vez, pero en verdad empieza a ser ya una realidad, ¿no? Tanto para tratar a pacientes como para este tipo de cosas. Luego, este caso de este artículo me parece muy interesante porque, bueno, es un caso específico en el que este género bacteriano posee unas características o unas capacidades metabólicas que nosotros no poseemos. Entonces, lo que hace
por así decirlo, es abrir el rango de rutas metabólicas que pueden ocurrir en nuestro cuerpo. Esto es muy interesante porque no solo se puede encontrar por ahí haciendo otros estudios o visitando otros lugares del mundo, otros casos de otras bacterias diferentes que nos ayuden a metabolizar a lo mejor productos de desecho o productos nocivos que vienen con nuestra dieta, sino que además nosotros podríamos en el laboratorio generar cepas bacterianas, metiéndonos un pelín en el campo de la biología sintética, podríamos generar unas bacterias que luego las podríamos introducir en nuestro cuerpo, que tengan rutas metabólicas customizadas y optimizadas para deshacernos de desechos, como por ejemplo, no sé, la acrilamida o especies oxidativas producto de la dieta o de alcohol o lo que sea. Entonces podríamos customizar nuestra flora bacteriana para tener una salud más fuerte, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno, esto en realidad ya se podría ir haciendo a través de una dieta equilibrada, ¿no? O sea, sabiendo que la dieta influye tanto en los microorganismos que tenemos en el intestino, pues podemos a lo mejor alimentarnos más a base de pescado, a base más de fibra, especialmente lo que más importa en la microbiota es las fibras, ¿vale? La fibra que nosotros no podemos digerir, pero que las bacterias sí. Podríamos quizás introducirlo en yogures, ¿no? Que es un alimento probiótico muy importante. Acerca de en este sentido, que viene a ser un poco fantasear, ¿no? con una medicina de precisión con bacterias, es un paper que es muy interesante, es uno acerca de la especie Akkermansia mucinífila, ¿vale? La Akkermansia, que es una especie, de hecho su propio nombre viene de cómo afecta la longevidad, ¿vale? Es una especie de bacteria que se ha visto que cuando está presente en el ser humano aumenta su longevidad. Hostia. Y se ha visto que su introducción en los ratones, ¿vale? No solo como un organismo vivo, sino muerto, es decir, ya pasteurizado, lo que vienen siendo solo los fragmentos de la bacteria, su armazón, su esqueleto, también puede generar esos efectos de longevidad. ¿Y esto por qué? Porque hace como de comida para otras bacterias que genera unos Mm, metabolitos interesantes para que nos no tanto por beneficien. ahí, no tanto por ahí. Yo creo que tiene que ver acerca de alguna interacción con algún receptor del intestino, Ujú. que eso, al unirse, que tú para unirte con un receptor no necesitas que esté vivo, simplemente es como un puzzle, necesitas que encaje, Ujú. se desencadenen ciertas reacciones que sean positivas para el ser humano. Hostia, qué interesante. Hmm. Claro. En este sentido, claro, estamos hablando de los efectos de la microbiota y un tema muy interesante es estudiar la comunicación con el cuerpo, ¿no? Porque tú te puedes poner a pensar y dices, vale, tú vas a los individuos obesos, por ejemplo, que es Ujú. un tema muy, muy estudiado en torno a la microbiota, teniendo en cuenta la importancia que tiene, porque así de forma hablando un poco rápida, la obesidad lo que genera es un estado de inflamación crónico, Ya. que es muy importante también relacionado con la microbiota y con el LPS, no sé si es una de biología, y acerca del sistema de inmunidad que existe en el intestino. Ya. Vale, pues se ha visto, por ejemplo, que los obesos tienen cierta microbiota particular, pero nos podemos llegar a preguntar el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué llegó primero? Es decir, ¿es la obesidad lo que cambia la microbiota o es la Ujú. microbiota lo que cambia la obesidad? Ya. ¿No? Hoy en día se cree que existe más bien un diálogo, ¿no? No es una cosa tan radical como es que una afecta, solo una afecta a la otra. Ya. Pero sí que se ha visto que cuando se cambia la microbiota se puede llegar a revertir en parte la Ujú. afectación o la patología. Vale, para esto que dices de editar la microbiota de un paciente, no sé, obeso, que Sí. tenga una inflamación en el intestino de algún otro tipo, una disbiosis, ¿no? O sea, una enfermedad relacionada con la flora Sí, bacteriana, a lo mejor tiene una proliferación de un género de bacterias nocivo y para editarlo, o sea, hay varias posibilidades, ¿no? Una es el sí. clásico antibiótico, un golpe de antibiótico que te lleva por delante casi todo y luego esperas que con una dieta equilibrada pues se reponga de manera adecuada. Luego también hay, pues no sé, a lo mejor alguna droga o algún metabolito que puedan consumir ciertos tipos de bacterias que quieres que proliferen y cierto tipo de bacterias que quieres que mueran, pues no son capaces de digerir esto, con lo cual se mueren por inanición básicamente. O a lo mejor puedes eso, introducir, como decías antes, un grupo bacteriano que te interesa
en una comida como un yogur, puedes hacer que esas bacterias proliferen en un yogur específico y Sí, que el paciente se lo coma así como tratamiento. Luego también están los trasplantes de caca, de los que hablabas antes, ¿no? sí, Entonces, el futuro sí, de esto va un poco por diferentes estás poniendo muchísimos temas sobre la mesa, ¿no? O sea, muchísimos. O sea, por un lado, me hablaste de los prebióticos y los probióticos, quizás aclararlo para que no sepa muy bien lo que es. O sea, los prebióticos estaríamos hablando de los alimentos que tú llamas para hacer crecer cierto tipo de bacterias, ¿no? Y los probióticos sería introducirle las bacterias en sí mismas vivas, como podría ser un yogur o el kefir o estas historias. Vale. Otro punto que hay que tener en cuenta es que me estás hablando como de géneros o de especies de bacterias en particular. Esto en general no se tiene tan... O sea, sí que existen ejemplos muy particulares, como el de la Akkermansia que estábamos hablando, pero esto se entiende más que nada como un equilibrio de fuerzas, ¿no? Un equilibrio de bacterias. Por lo tanto, no, tú si introduces al final un cierto tipo de bacteria, pero no es capaz de sobrevivir en el intestino, pues va desapareciendo, ¿no? Ya. Se va a estabilizar lo que viene siendo el ecosistema más óptimo. Entonces, hablabas, por ejemplo, de los chutes de antibiótico. Los antibióticos sí que se usan en la investigación, digamos, para limpiar el intestino y luego ya introducir tu microbiota, pero en los humanos yo no lo haría nunca por el tema de las resistencias de las bacterias. Es verdad que sí se puede utilizar cuando necesitamos, por otras causas, utilizar los antibióticos. De esa manera limpiamos toda la microbiota y posteriormente podríamos introducir, pero siempre como efecto secundario, ¿vale? Es decir, Ya. tenemos, por ejemplo, una muela que nos la acaban de sacar, nos van a dar antibióticos. Bueno, pues en ese caso vamos a introducir ciertos alimentos, ciertos prebióticos, ciertos probióticos que Ujú. nos ayuden a restablecer Vale. una microbioma. No sé si hemos hablado de la diferencia entre probióticos y prebióticos. Sí, No sé es lo que trataba de decirte ahora, sí, sí, sí. Vale. Nada, y luego estaba el tema del trasplante de heces, que ya se ha visto Sí, que te puede beneficiar en cuanto a diferentes condiciones que puedas tener. Y no sé sí. si hablabas en algún momento de que en algunos casos ya está aprobado como tratamiento. Sí, o sea, vale, en estos casos los trasplantes de heces, pues lo que se llevan a cabo es, por lo menos lo que se hace en los ratones, que es lo que hemos incluso investigado nosotros en el laboratorio, ¿Mm? es, en ese caso a los ratones sí que se les da un chute de antibióticos, ¿vale? Para limpiar lo que viene siendo toda la microbiota y posteriormente se le hace un trasplante de microbiota. ¿Cómo se hace ese trasplante? Pues se recolectan las heces de otros ratones en los que queramos que sean los donantes del microbioma. Ujú. Se le introduce con un líquido particular para evitar que se mueran esas bacterias anaerobias y todo lo que pueda haber ahí. Y digamos que se centrifuga para quedarnos únicamente con las bacterias y quitar lo que viene siendo Es- los restos sólidos de, pues no es de caca heces. directamente No, la caca no, de no, lo que no. te metes ahí. Sería un líquido, Mm. un suero en el que vienen introducidas las bacterias que vienen en esas heces, claro. Y luego sí que se introducen a los ratones, en este caso por la vía de la boca, ¿vale? Ujú. Se les introduce hasta el estómago y luego ya ahí se entiende que se establecen, ¿vale? Porque como estaba limpio de los antibióticos, pues ahí se establece. ¿Qué es lo que pasa? Que si no reforzásemos esos trasplantes, al cabo de X tiempo, con su alimentación natural, pues iría sustituyendo poco a poco el microbioma que hemos introducido porque sería el, el de supervivencia en esos ratones, ¿vale? Ya. Entonces, cada cierto tiempo tienes que ir dándole otra dosis del trasplante de heces en el tiempo. Puede ser Y entonces importante de aquí a poco tiempo donar microbiota como donar sangre, es decir, gente sana que pueda dar un poco de caca para que otros se sí, puedan curar. sí, de hecho yo juraría que ya se está usando en algún tipo de patologías en humanos. Me suena haber leído por ahí tanto las infecciones con Clostridium, Ujú. que es una afectación muy común, como yo juraría que en el síndrome de Crohn, que también es como una inflamación que hay en todo el intestino, que ya se hacen los trasplantes de heces. Entonces, bueno, pues sí, se podría llegar a cabo a hacer estos bancos de microbiota que podrían ser pues desde personas que son muy activas físicamente, que eso a lo mejor te puede ayudar Ya, a tener una buena microbiota, como claro. gente que se alimente bien o gente de otras culturas que te aporten otro tipo de microorganismos. O sea, ese campo todavía está por crecer.
Claro, lo mejor para tener al final eso es lo que tú hablas, no es de tener una especie buena o mala, No. sino de tener un equilibrio que sea pues Mm. estable y que sea saludable porque te puede aportar en diferentes campos. Entonces, para Claro, tener, y que además no existe o sea, dependiendo de la pregunta, existen distintas respuestas. Es decir, si tú, por ejemplo, estás una persona que vive, como conocimos nosotros de primera mano, en la India, Ujú, en la India la alimentación o el ritmo de vida es completamente distinto del de aquí. Allí son principalmente vegetarianos, con lo cual, y con una higiene bastante baja, lo más importante es que tengas un microbioma muy fuerte, muy resistente y capaz y adaptado a lo mejor a un gran número de especies que existen en su cocina o a consumir la fibra, pero a lo mejor te vas a los inuit, ¿vale? Que viven a lo mejor a base de carne de ballena ujú, y necesitas otro tipo de microbioma que claro. sea capaz de... O sea, depende un poco de la respuesta que quieras encontrar. Entonces, en cualquier caso, es interesante exponerse a diferentes ambientes, ¿no? Para adquirir, Sí, por así decirlo, diferentes especies de otros sitios y entonces que tengas una microbiota rica, porque seguro que para este equilibrio seguro que no puede subsistir si estás todo el día en casa y comes siempre lo mismo y apenas te relacionas con el mundo de tu alrededor, entonces tu flora no puede ser buena porque no va a tener mucha variedad. Sin embargo, si sí. andas viajando por ahí comiendo diferentes cosas, aunque sufras un poco, seguro que te viene bien para tener un equilibrio. Bueno, esto forma parte dentro de la especulación, ¿eh? Sí, Completamente. sí, pura. Mm, Hombre, sí que se ha estudiado, o sea, lo primero que se mira cuando haces una secuenciación de muestras fecales es el grado de diversidad de especies bacterianas que tienes. Que tengas una mayor variedad puede ser beneficioso. Hombre, pues podría ser, ¿no? Pero al final, como lo más importante es la dieta que estés consumiendo, por mucho que tú introduzcas en cierto momento de tu vida unas bacterias, si luego te pasas 2 años comiendo la dieta de aquí, lo que más va a crecer es lo que mejor resista a la dieta que tú tienes aquí, ¿no? Ujú, claro, tienes que adaptarte a la dieta del Mm. sitio donde estás, ¿no? Sí, claro. Y sí, 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 principalmente eso. Es acojonante lo mucho que se está descubriendo y que aún nos queda por descubrir en este aspecto. Había Mm. otro de estos artículos que relacionaba la enfermedad, bueno, la enfermedad de la condición del autismo con la microbiota. Es evidente que este tipo de condiciones tienen una base genética en su aparición, pero también se ha visto que la microbiota de individuos con un desarrollo normal es diferente a aquellos que desarrollan autismo. Entonces, Mm. yo me pregunto, ¿cómo se relaciona a lo mejor directamente la actividad de la microbiota que se encuentra en mi barriga o en mi intestino con mi actividad cerebral? Claro, o sea, a ver, como todo, en ciencia también hay modas, ¿no? Y aproximadamente como en el 2018, así que fue cuando se vio principalmente el boom de la microbiota, había multitud de estudios que llegaron hasta lo más recóndito, ¿vale? Y se pusieron a analizar el microbioma de distintas enfermedades. Una de ellas podría ser el autismo. Y sí que se vio que las personas que tenían cierto comportamiento autista eh, tenían unos rasgos en común dentro de la microbiota. Ya. Lo que pasa es que en ese caso en particular es muy complicado porque, ostras, estás uniendo dos cosas muy distintas. Es verdad que la relación de la microbiota con el desarrollo del cerebro y sobre todo con nuestra conducta, que es una cosa que a mí me flipa, está súper demostrada. O sea, ten en cuenta que las bacterias que tienes en el intestino generan una serie de ácidos grasos de cadena corta, que eso se pueden desplazar a través del hígado y tal hasta tu sangre y llegan al cerebro atravesando la barrera las barreras del cerebro, ¿vale? Vale. Y a partir de ahí pueden modificar, pues, si te sientes con mayor ansiedad, tu capacidad de aprendizaje, o sea, eso afecta muchísimo. Pero yo creo que eso fue forzar un poco la maquinaria en el sentido de Claro. vamos a explorar tal. Hay relaciones mucho más sólidas, ¿vale? Por Ya, ejemplo, sí. con otro tipo de enfermedades. Porque a lo mejor es a lo mejor un poco arriesgado hacer un estudio en el que se cambia la microbiota y se mira algo específico, ¿no? Entonces es fácil que encuentres una relación de casualidad, pero no tiene por qué estar relacionado directamente.
hay otros Mm, factores que a lo mejor no se están teniendo en cuenta claro, sí. Sí, cuando o sea, hacen igual que hablábamos estudios. antes de qué afecta a qué, si es la enfermedad la que cambia la microbiota o la microbiota la que genera la enfermedad, existen otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, otro de estos papers que habíamos comentado que nos había llamado mucho la atención era acerca de cómo la alimentación de las madres creaba cambios en su microbiota de las madres y luego cuando tenían sus hijos, estos podían afectar a su sociabilidad con sus compañeros. O sea, ellos lo que hacían, tenían una serie, en ratones, unas madres a los que alimentaban con dieta control, ¿vale? Ujú. Dieta normal, dieta grasa o animales alimentados con dieta grasa a las que les trasplantaban la control, ¿vale? Vale, Luego pues, les permitían tener los hijos y a todos los hijos los alimentaban con dieta control. Bueno, pues aquellos hijos cuyas madres se habían alimentado con dieta grasa tenían problemas en la sociabilidad con sus compañeros de camada. Pero si a esas madres, aunque comiesen dieta grasa, les hacían un trasplante del control, se recuperaba su sociabilidad. O sea, esto para que nos demos cuenta de la importancia que tenía en el desarrollo del cerebro. Es lo que más se ha relacionado sobre todo. vale, Aparte con los metabolitos de la sangre, con el desarrollo del cerebro y las conductas. vale. Eso me Entonces, parecía es flipante. eso, o sea, hay una relación básicamente entre la actividad específica de estas bacterias en cuanto a los metabolismos que realizan y los productos que generan, cómo esos productos nos afectan a nosotros a Mm. nivel, bueno, mental, pero fisiológico, es decir, Sí, pues unos metabolitos que nos son beneficiosos de algún modo y que también de una manera un poco descrita pobremente, afecta al final a nuestro comportamiento. Esto es un poco sí, la sí. línea que sigue esto, ¿no? Es Estoy aquí. como si nos controlase realmente nuestro the guts, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? O The sea, guts. realmente las vísceras son las que controlan nuestros comportamientos muchas veces. Ya veis. Sí, sí, a mí todo ese tipo de relaciones me parece flipante. E incluso, bueno, habíamos visto otro paper también, por ejemplo, en el que se había estudiado bueno, sabes que el cáncer de páncreas debe ser el más chungo que existe porque Ujú. la supervivencia debe ser de 3 meses o una cosa de este estilo. Pues había entonces, por lo tanto, es un tema como muy interesante porque cualquier avance que hagas en eso tiene una importancia enorme. Entonces, por ejemplo, se habían llegado a secuenciar la microbiota que existía dentro del tumor del páncreas Dentro del y se había, tumor. dentro del tumor Es del decir, páncreas. el páncreas a lo mejor puede tener una microbiota y el tumor que está dentro tiene otra. O sea, sí, bueno, en este caso juraría que sí, se estudiaba dentro del tumor, ¿vale? Y la microbiota que existía ahí Ya veis. definía en parte la supervivencia del paciente. O Hostia, sea, es que es es flipante, pero en verdad, teniendo en cuenta la importancia que tiene, la relación que tiene la microbiota con la inmunidad y con la inflamación, que la inflamación, como sabes, es una cosa que afecta a todos los ámbitos del cuerpo, ajá, es hasta lógico, ¿no? sí. Pero no deja de sorprendernos, porque además ellos se metían en rollos de splicing alternativo y, bueno, unas historias complejísimas. O Pero sea bueno, que el tumor del páncreas, que simplemente, o sea, son células que son células de páncreas, pero han cambiado en su comportamiento, con lo cual cambian en su metabolismo, y eso hace que unas bacterias diferentes, ¿no? Se hmm, sitúen ahí en su entorno y no se sitúen en otro sitio. Entonces, sería muy difícil sí, también hacer una terapia dirigida no, hacia... claro, estos estudios, o sea, estamos hablando de ciencia básica, muchas veces es descriptiva, ¿vale? Pero yo me imagino, habría que leerse el paper bien y dejarlo, pero yo me imagino que tendrá que ver sobre todo con las condiciones particulares que tiene un tumor, ¿no? Un tumor al final no deja de ser una masa ingente de células hambrientas y egoístas que no dejan de consumir toda la energía que tienen, ¿vale? Y cuando dejan de tener suficiente energía, empiezan a derivar a un metabolismo mucho más de supervivencia, ¿no? Lo que generan este lactato que habíamos visto, viven en condiciones de que les falta incluso oxígeno de lo rápido que se reproducen. Ya, Entonces yo me imagino que este tipo de bacterias a lo mejor serán específicas de ambientes anaeróbicos, ¿vale? O ambientes en los que falta oxígeno, e igual se ponen a consumir lactato y generan otro tipo de nutrientes, o quiero imaginármelo por ahí, ¿vale? O sea, que sea como una, al igual que para nosotros
la microbiota puede ser interesante para adquirir nutrientes que no podemos metabolizar, para el propio tumor también le puede servir para eso. Claro. Entonces, bueno. Y luego Y sí. la relación que puede tener la microbiota que tengamos dentro de nuestras cavidades con nuestro sistema inmune, ¿en qué se basa? Es decir, a lo mejor si tenemos ciertas especies que están en un equilibrio adecuado y nuestro sistema funciona bien, el que estén estas especies y no otras impide que a lo mejor una especie de bacterias patógenas prolifere simplemente porque no puede competir por los recursos o se relaciona de algún modo un poco más indirecto. Yo creo que va más por el tipo de metabolitos que generan, más que por el... O sea, no creo que su única función sea ocupar un vacío para que no lo ocupan ciertos microorganismos que sí sean patógenos, que por supuesto eso es así, de hecho en la piel es así, ¿no? Tú tienes ciertas bacterias que crecen ahí, están bien porque o te generan beneficio o son inocuas y así no se establecen otras que sí que lo son. Pero yo creo que viene más también por el tipo de metabolitos que generan y cómo eso afecta. Tú ten en cuenta que en las paredes de los intestinos hay un montón de actividad inmunológica. Entonces, al unirse esas bacterias a esas señales y a esos vías, lo afectan de esa manera. ¿Vale? Yo creo que más vamos por ahí, por el tipo de metabolitos que generan. Ya, qué interesante todo esto. Sí, y que luego también tienes que entender que el microbioma es algo vivo, ¿vale? En constante dinamismo, en constante evolución, no es algo que sea estático. Tú a lo mejor, como viene tan influido por la dieta, pues hoy has comido, por lo que sea, muchísima fabada y a lo mejor el microbioma que se genera en ese día es muy específico de eso y al día siguiente comes pescado y entonces específico de la grasa azul del pescado o a lo mejor comes carne o lo que sea. Entonces, claro. pese a esos cambios muy basados y muy dependientes en la dieta que consumas, es el consumo general de alimentos lo que determina, digamos, Ya. No la foto fija de cierto momento, sino la foto dinámica. Claro, y cosas como el alcohol, por ejemplo, si bebes mucho, esto puede generar un sistema que a lo mejor no es óptimo para que ciertas bacterias proliferen en tu intestino, ¿no? Sí, bueno, aparte afecta a otras muchísimas cosas, puede afectar por eso, o el uso de otro tipo de sustancias. Me quedé pensando ahora mismo que, claro, por ejemplo, dentro de este cambio constante de la microbiota, puede ser importantísimo, por ejemplo, si en el tema de, por ejemplo, desayunar, ¿no? Que es una cosa que está como muy El tema de... investigada en esa hora, de desayunar, por ejemplo. Ajá. Tú realmente los desayunos no es como una comida que siempre se basa más o menos en carbohidratos, proteínas y tal y cual, sino que a lo mejor es pues solo lácteos o lácteos y café, por ejemplo, un café y un yogur, un desayuno normal. Y eso me imagino que tiene que afectar muchísimo a cómo sobrellevas la mañana, por ejemplo. O si consumes grasas y azúcares, por ejemplo, unas tostadas con mantequilla y azúcar, eso tiene que afectar de otra manera. Eso no Claro. sé si existe algo publicado, pero ahora se me ponía a ocurrir y estoy casi 100% seguro. Claro, es interesante. Y luego también esto puede verse en... ¿Conocerás algún caso de personas que en algún momento de su vida empiezan a desarrollar una alergia específica a un alimento que no tenían antes, ¿no? Mm. A lo mejor puede ser precisamente por eso, porque sufren un cambio en su balance o en su entorno bacteriano y entonces empiezan a crearse a lo mejor unos metabolitos cuando se consume este alimento en concreto que no estaban ahí antes y son los que generan una alergia por parte del cuerpo. Sí, por ejemplo, tampoco conozco mucha información de ese caso en particular, pero estoy seguro que puede afectar en ese sentido. Sí, sí, Ya. completamente. Al final, nada, es buena idea eso, tratar de mantener una dieta equilibrada, supongo, Sí, que nos permita o eso, sea, hay a que base tener de en varios cuenta que alimentos, mantener un equilibrio bacteriano. tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, otro de estos temas que estuvo muy de moda previo a lo de la microbiota, que fue el tema de la restricción calórica, que ya comentamos Ujú. en papers anteriores, también se ha estudiado en relación y se ha visto, digamos, una microbiota asociada a la restricción calórica. Ujú. Entonces, este tema da para muchísimas investigaciones, ¿no? Y ver
cuánto puede influir. Hay que tener en cuenta también, pues, como estábamos hablando de que era una foto dinámica, al igual que cambia cuando tú te alimentes, existen una serie de ritmos en todo el día, ¿no? Existen los ritmos circadianos, lo que vienen siendo los cambios transcripcionales que hay durante el día, es decir, tu cuerpo no no necesita la misma energía ni se comporta igual, por ejemplo, cuando duermes, que cuando estás despierto, que cuando acabas de desayunar, que cuando estás por la tarde. O sea, existen ciertos cambios. Y se ha empezado a investigar en este sentido que la microbiota puede ir cambiando respecto a las horas del día y tu dinámica. Hostia, qué Es interesante. algo también muy, muy interesante, claro. Yeah. Que a lo mejor está relacionada con unos circuitos hormonales específicos de la noche o del día, ¿no? Claro, o sea, este es lo que se viene también ahora, ya empezó hace tiempo y se sigue dando, es integrar lo que viene siendo toda la información generada de los tipos de dietas, tipo restricción calórica, ayunos y tal, con el microbioma y con todo el tema de los ritmos circadianos, ¿vale? Intentar sincronizarlo y ver cómo el establecimiento de patrones de actividad similares en todos los días, es decir, que tú te levantes todos los días a X hora, comas de esta manera, vayas todos los días a lo mejor a las 8 de la tarde al gimnasio o lo que sea, te va generando una serie de ritmicidad que, digamos, como que te equilibra Yeah. todo el engranaje de tu cuerpo a todos estos sistemas, ¿no? Al tema de transcripción, de microbiota, todo. ¿Se podría decir entonces que esta rutina de actividades puede ser buena para mantener un entorno equilibrado? Claro, eso es que creo que es lo que viene ahora, ¿no? En el sentido de integrar todas estas visiones que se han ido investigando de forma individual, o sea, no entender, por ejemplo, a la gente que te habla todo de la restricción calórica en particular, no, eso es un concepto general que hay que ver como un estilo de dieta, ¿no? Un estilo de vida. Que, por ejemplo, se han hecho tipos de estudios de si es mejor hacer una cena fuerte o un desayuno fuerte o este tipo de historias. Viene a ser integrarlo dentro de lo que son los ritmos circadianos y establecer digamos, equilibrar el engranaje del cuerpo humano, ¿vale? Ya. Optimizarlo, que es Claro. muy interesante. Nada, hay una relación también hemos visto que tiene relación la microbiota con a lo mejor nuestro comportamiento, lo capaces o no capaces que somos de digerir ciertos alimentos y con lo cual enfermedades gastrointestinales, salud mental y comportamientos. También, y todo eso lo hemos centrado simplemente con la microbiota que existe en nuestra barriga, ¿no? En nuestro tracto gastrointestinal. Pero también hay mucha presencia de bacterias en nuestra boca, en nuestro sistema de Sí. lo que es la boca, la laringe y demás. Y esto también tiene mucho que ver, a lo mejor no con digerir alimentos, sino con hacer de barrera en cuanto a patógenos que pueden entrar por ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Como veníamos diciendo, aparte de los metabolitos general en sí mismo, que tengas unas bacterias ahí que ya si son neutras, genial, pero si encima te dan beneficios, pues perfecto, que ocupen esos nichos y no permitan que se integren otro tipo de bacterias. Pero yo creo que la mayor importancia o lo que más se ha visto que influye en la microbiota es principalmente eso, con la generación de metabolitos para el metabolismo general del cuerpo, que lo vimos en los ejemplos, por ejemplo, de la microbiota de los obesos o de los de postmaratón. Dos, tiene que ver con la inmunidad general, ¿vale? Con la inflamación que se produce, que tiene relación con el desarrollo de tumores, por ejemplo, o de nuevo con la obesidad. Y otro tema que se ha relacionado también mucho es con el tipo de conductas y el desarrollo cerebral, ¿vale? Es decir, patrones, conductas como la ansiedad, el aprendizaje y incluso la felicidad, ¿no? O sea, Yeah. son las tres vías con lo que se relaciona principalmente la microbiota. Luego me gustaría destacar también el problema y la importancia que tiene la generación de bacterias, tanto podríamos decir positivas como negativas, que pueden ser resistentes a ciertos antibióticos. Es un problema porque tú puedes adquirir un tipo de bacterias, un género o lo que sea, una especie,
en tu gastro, en tu barriga, Sí, vamos, que no te puedas cargar con un antibiótico y entonces pueda realmente parasitarte sin solución posible, ¿no? Entonces, sí, hay mucho cuidado con los medicamentos que se recetan. claro, o sea, eso siempre se ha hablado y es como la pandemia que viene, ¿no? El tema de las resistencias a los antibióticos, es decir, a base de un uso excesivo y un mal uso de los antibióticos, es decir, no completar los ciclos, que se generen bacterias que sean resistentes a los antibióticos y a partir de ahí ya no las podemos eliminar y a lo mejor tengamos unas infecciones que no podamos combatir. En este sentido, pese a que es la siguiente pandemia que viene, mmm, yo soy bastante optimista. Quiero decir, quiero pensar que existen herramientas. A ver, aquí ya hablo absolutamente sin saber, Mm. pero, hostia, por ejemplo, el CRISPR, aunque no puede ser utilizado contra las bacterias. Es decir, por ejemplo, ahora el CRISPR que se está tratando de utilizar para corregir defectos en humanos, el gran problema que tiene son los off-targets, ¿no? Es decir, estas tijeras moleculares, Mm. comprobar que corten específicamente donde tú quieres y no las células de al lado ni en otros sitios que tú no quieres. Pero, por ejemplo, con las bacterias, yo creo que no habría este problema, ¿no? O sea, es decir, si tú, por ejemplo, lo pones contra un gen bacterial, al fin y al cabo, ¿qué más te da que se cargue tu bacteria o la bacteria de al lado? Es decir, que te pasas de frenada y es una cosa muy harta, Sí, pues a lo peor te vas a cargar toda la microbiota, pero ya la claro. recuperarás, ¿no? O sea, pero hablo Eso es. auténticamente Pero sin podría saber. ser eso, una nueva generación de antibióticos más inteligentes que puedan ser Claro, dirigidos frente a unas especies y no frente a sí. otras. Sí, o sea, en este sentido no deja de ser otra carrera más armamentística Mm. entre las bacterias y nosotros. Y en este caso, nosotros tendríamos la ventaja de no actuar solo por la evolución natural, que eso nos llevaría muchos años y miles de años en generar estas defensas, sino que Mm. por encima tenemos herramientas moleculares que, o sea, yo en ese sentido soy bastante optimista. Yo creo que se puede generar algún tipo de solución. Ya. En verdad, como hemos visto con la pandemia del COVID, que para mí ha sido, o sea, uno de los logros de la humanidad, mmm, que en tan corto espacio de tiempo mmm, generemos una vacuna. Entonces, viendo cómo si se pone todo encima de la mesa y se focaliza en un problema, obtenemos las soluciones, yo creo que, como siempre, como somos los seres humanos, esperaremos hasta el punto en el que casi, casi nos hemos pasado de frenada, pero Ya. yo creo que ahí tiene que haber alguna solución. Sí, como dices tú, es posible que, que la siguiente pandemia, en vez de un virus como este, que también puede ser, sea una Mm, bacteria más resistente a antibióticos, a lo mejor hay científicos, y espero que sea así, que se estén poniendo las pilas para pensar a ver cómo podemos evitar esto, ¿no? Un poco ya claro, aprendiendo de la situación que ha generado esta pandemia, ya intentar informarse un poco más acerca de otros microorganismos que pueden causar una situación similar, e intentar un poco mm. cómo podemos combatirlo de Hombre, antemano. Es un poco de ahí las cosas. tendríamos la ventaja de que no es como en este virus que se te llega por aerosoles y te llega a los pulmones, y es que a ver, tú no puedes dejar de respirar, ¿no? Pero es verdad que en ese caso, si va, por ejemplo, al estómago, o sea, al intestino, o sea, sería más fácilmente controlable, ¿no? Ya. Pero sí, Sí, es más un con tema los muy sistemas de interesante. saneamiento que hay, antes igual estas enfermedades bacterianas proliferaban más porque la higiene era muy Claro, pobre antaño y a lo mejor las aguas se contaminaban y se contaminaba todo el sí. pueblo. Ahora hay bastante más control con ello. O sea, sí, por ejemplo, claro, si te vas a países como, hablo de la India porque estuvimos allí y lo vimos, pero allí, por mucho que quisiera ser higiénico, es imposible evitar el contacto con las heces. Es decir, los alimentos no tienen ese lavado que tenemos ahora y es un país en el que existen excrementos de animales por la calle. Entonces ahí es imposible de tener esa transmisión eh, entre las heces y los alimentos. Ya. Pero en nuestros países más desarrollados, hombre, por ejemplo, con simplemente lavar las cosas que vas a comer ya te estarías evitando ese tipo de problemas. La higiene es importante entonces. La higiene es Sí, un sí. aspecto fundamental para evitar esto.
Y luego también, bueno, como decía antes, también estamos investigando más en el campo de generar, por así decirlo, nuestras propias bacterias para diferentes aplicaciones. Una de ellas también se están utilizando como fertilizantes y para proteger cultivos. Pero claro, tú a veces ahí cuando tiras unas bacterias en un cultivo, pues acaban en el agua y entonces pueden acabar también en la boca y en la barriga de algún ser humano. Entonces hay que tener un poco cuidado de lo que se genera y cómo se genera y cómo se gestiona. Sí. Porque Hombre, de todos modos, ahí ya no estamos yendo muy fuera de lo que viene siendo el microbioma de nuestro tal, pero estoy desde luego de acuerdo en que las bacterias pueden tener un papel súper relevante en otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, en la generación de biocombustibles o otro tipo de usos como estos. Eso es el futuro, claramente. uh-huh. O sea, desde luego tenemos que avanzar hacia una sociedad dominada por la ciencia. Por eso o sea, es genial que hayamos estudiado esta carrera y conozcamos esto, no por creernos dentro de un gremio que tal, sino porque es que es inevitable avanzar hacia sociedades cada vez más tecnológicas y cada vez más dominadas por la ciencia. La solución a este tipo de problemas tiene que provenir de ahí. Sí, La y bueno, medicina de precisión y todas estas cosas. espero que esta última pandemia pues genere esa necesidad de atención y del público en general para que, bueno, para que luego tomemos las decisiones adecuadas a la hora de elegir a nuestros representantes y que haya más presencia de la ciencia en la sociedad. Tanto Cientificar la sociedad. cientificar la sociedad, me gusta ese concepto. Sí. A mí sí, yo creo que hay muchísimas decisiones que no tienen que ver con la ciencia y que pueden ser tratados como con los mismos recursos que se trata la ciencia. Tú analizas una situación y haces un experimento y los datos a veces son los que son. Y se puede utilizar en... Lo científico es aplicable a más aspectos que las bacterias o las enfermedades Sí, mentales. sí, la optimización de los metros es ciencia. ¿Sabes? Es decir, por a qué hora pasan cada metro y cuántos necesitamos, eso es ciencia. Claro. Son modelos matemáticos. Eso no hay discusión, ¿sabes? Eso no es opinión de cuál crees que es mejor. No, hay uno que es mejor que otro. Bueno, pues con esto creo que hemos llegado a un buen puerto con esto de la Sí. microbiota del cuerpo humano y puede que volvamos a comentar algún tema, algún artículo más que pueda salir o que haya salido que tenga conexiones Sí, interesantes con nuestra fisiología y otras enfermedades, pero eso, muy interesante y nada, muchas gracias bueno, a ti, Pablo, por estar aquí con gracias. nosotros, por supuesto. Gracias Y a a la vosotros. gente que se ha conectado en Twitch y a los que oigáis el podcast en algún momento después, si lo oís, y si no, nada. Sí, y si tenéis cualquier duda o lo que sea, aparte de preguntar por estas vías, podéis preguntarnos a nosotros, como todos nos Después, conocemos aquí. Cualquier pues duda que dejad tengáis, no comentarios, dudéis, que pues nos dejad encanta hablar comentarios de o ciencia. si a lo mejor alguien tiene alguna idea de algún tema científico que le gustaría que comentásemos, pues siempre estamos abiertos porque hay muchas posibilidades y nada, vamos intentando tocar diferentes palos que sean interesantes. Si alguien tiene alguna sugerencia, pues estaremos encantados. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo podcast. Venga, hasta luego.